hermanos, en esta hermosa mañana. Es un gusto estar una vez más en la casa de nuestro Dios. 8 de febrero del 2026, estamos sobre la unidad número 4. Padres e hijos es la última unidad de esta guía que manejamos. Hablábamos la semana pasada acerca de cómo debíamos de instruir a nuestros hijos en el hogar. Y no es desde el punto de vista de la escuela secular, sino desde el punto de vista de lo que la Biblia dice, y nosotros como cristianos, a nosotros nos competece poner atención a lo que Dios dice en su palabra. La responsabilidad de las esposas hacia los hijos es el tema de este día. Todos estudiamos la lección, ¿verdad? O al menos le echaron una ojeada. ¿La responsabilidad de quién? De los padres hacia los hijos. Dios es bien claro y bien específico. Incline su rostro conmigo, oramos a Dios y así continuamos en esta hermosa mañana. Elevamos oración a nuestro Dios. Padre celestial, en esta mañana te agradecemos la oportunidad que nos otorgas de entrar por las puertas de este templo y venir a los atrios tuyos con alegría en esta mañana. Experimentamos tus misericordias que son nuevas, como decía Jeremías, lamentándose en el capítulo 3, verso 21 en adelante. Podemos ver la misericordia tuya extendida en favor de cada uno de los que estamos aquí. Te agradecemos la oportunidad que nos das de entrar por nuestro propio pie en este santuario y venir a los atrios tuyos en esta mañana con alegría, a rendirte culto, a rendirte adoración y a pararnos en esta mañana a analizar lo que la verdad de tu palabra dice. No es mi palabra, no es la palabra de ninguno de nosotros en este mundo, es tu palabra. Y el apóstol Pablo dice que tu palabra tiene propósito. Tu palabra tiene propósito para cada uno de los hijos tuyos en esta tierra. Tu palabra es viva, tu palabra es poderosa, tu palabra es fidedigna, tu palabra es infalible, tu palabra es verdadera. Te agradecemos la atmósfera en esta mañana que nos permites tener con toda la libertad. Podemos pararnos en esta mañana y abrir nuestros labios y decirte gracias desde el fondo de nuestro corazón y pedirte que hagas posible que esta palabra se vuelva carne de nuestra carne y más allá de ello, de ser oidores, podamos ser hacedores de la verdad de tu palabra. Nuestros hermanos que vienen en camino, tráelos con bien para así todos reunidos poder analizar y abordar lo que la verdad de tu palabra dice. Los que nos acompañan a través de las redes sociales, sé con ellos a través de tu espíritu, y todos nuestros hermanos a nivel mundial que se reúnen en esta mañana a celebrar escuela dominical, que tu espíritu sea con ellos también y con nosotros al hablar y analizar la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Ocupe su lugar, hermano, en esta mañana. Estamos hablando sobre los padres y los hijos. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como padres? Y una de las instituciones que Dios estableció desde el principio y que todavía permanecen en este mundo en el cual nosotros vivimos, la primera institución sagrada que Dios estableció fue el matrimonio, del cual viene la familia, la unión entre dos personas, un hombre y una mujer. Dios los establece con un propósito, y ese propósito permanece hasta este día. Pero junto con ese propósito, Dios delega responsabilidades a papá y a mamá, a hombre y a mujer, a marido y a esposa.
A través de la Biblia podemos entender lo que Dios estableció desde el principio y cuál fue su deseo. Al unirse un hombre y una mujer, se genera una familia. Y la familia es el vínculo en el cual la sociedad empieza a desarrollarse y empieza a crecer. Cuando esos propósitos y esos principios se pierden dentro de la sociedad, entonces vivimos en tiempos en los cuales ahora nosotros podemos palpar y vivir. Una sociedad totalmente devastada y lejos del propósito de Dios. Por eso las responsabilidades que Dios nos otorga a los padres y a la madre en el tema de la familia, la Biblia lo enmarca. Pero sabe que la Biblia es uno de los libros dentro de los millones y millones de literatura que existen, es el único libro que tiene vida. Pero ¿sabe qué? Es el libro más atacado. Es el libro más atacado y más degradado para la sociedad que no quiere nada con Dios. Porque para nosotros los que entendemos, para nosotros es dirección, para nosotros es luz, para nosotros es descanso, para nosotros es deleite. Las responsabilidades de los padres hacia los hijos en manera plural y en manera singular, la responsabilidad mía hacia mis hijos. La verdad central dice: los padres deben de criar o formar a sus hijos en los caminos de Dios. No es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad del diácono, no es responsabilidad del maestro de escuela dominical, es mi responsabilidad. La educación temprana, secular y no se diga cristiana, no comienza en las aulas de la escuela, ni en las aulas de la escuela secular, ni en las aulas de escuela dominical. Comienzan en mi casa. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice Moisés, estarán sobre tu corazón, oh Israel, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y cuando te vayas a acostar y cuando tú te levantes. Hablábamos la semana pasada, vamos a analizar 4 lecciones que nosotros deberíamos de enseñar. La verdad de Dios, la palabra de Dios en el hogar. Ahora vamos a hablar de la responsabilidad. Los niños son bendiciones de Dios. El punto número 1. El punto número 2, los niños necesitan disciplina y necesitan instrucción, que son 2 cosas diferentes. Disciplina e instrucción. Y el punto número 3, el propósito de corregir y disciplinar a nuestros hijos. Es el tema de la lección. Si usted no pudiera abarcar todo lo que la lección aborda, plántese desde el punto de partida cuál es la responsabilidad del padre hacia el hijo. Y se va a desarrollar en 3 puntos. El punto número 1 va a hablar de que los hijos son una bendición. Dice el comentarista, en el tema de la disciplina nunca está lejos de la mente de los padres que están criando activamente a sus hijos, la disciplina. Las escrituras instruyen a los padres piadosos a disciplinar a sus hijos sabiamente y pueden encontrar muchos recursos que los ayuden. En esencia, los padres deben de buscar sobre todas las cosas la sabiduría de Dios, recibir con humildad la disciplina de Él
primeramente, dice el comentarista, y ayudar a nuestros hijos a entender por qué es necesaria la corrección, por qué es necesaria la disciplina. Ahora, la palabra de Dios no es mágica. La palabra de Dios no es como la lámpara de Aladino, para que mejor me entienda. La palabra de Dios no es como que usted tiene la Biblia y llega y le frota con el paño y aparece el duende. La palabra de Dios se tiene que primeramente yo entender, después aplicar y después de ello instruir a los que yo tengo bajo mi cobertura. Pero tengo que invertir tiempo. Y una de las cosas que para el ser humano le cuesta, y más en la cultura hispana, o a lo mejor estoy equivocado, es el de estudiar, el de equiparnos, el de leer, el de buscar, el de estudiar. Pero para nosotros poder llegar a alcanzar los propósitos de Dios, tenemos que aplicarnos en esa dirección. Para la formación de mi hijo, de mi hija, yo tengo que aplicarme. Se lo voy a traer a los maestros de escuela dominical, pero antes de ello, yo tengo que conocer lo que la Biblia dice y lo que yo estoy profesando y lo que yo estoy viviendo y cuáles son mis principios y cuál es mi esperanza y qué es lo que yo abrazo y cuál es mi responsabilidad antes de todas las cosas. Los niños son bendiciones de Dios, una herencia que Dios nos ha otorgado. Salmo 127, verso 3 al 5. Dios no se equivocó cuando hizo todas las cosas y puso al hombre en este mundo con un propósito de gobernar este mundo bajo la mano de Él y bajo la dirección de Él. Y no nada más le formó la esposa sin despropósito, se la formó para que crearan una familia. Malaquías capítulo 2, no me recuerdo el versículo, dice que Dios busca una descendencia para Él por medio del matrimonio. Salmo 127, verso 1 al 5, vamos a leerlo, son 5 versículos. El Salmo 128 tiene 6 versículos. Pero dice el comentarista que este salmo fue escrito por el rey Salomón o posiblemente para el rey Salomón por el rey David. Pero el encabezado de mi Biblia dice que es un salmo descrito por David y tiene un propósito. Dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y ese principio es aplicativo en todas las áreas. Lo que está diciendo el versículo es que es lo que dice Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, verso 5, separados de mí, nada pueden hacer. Pero el Salmo 127, verso 1 dice, es aplicativo para todas las áreas. Si Jehová no edificare la casa, la vida personal, si está soltero, la vida matrimonial o la vida en familia, si está casado, la vida ministerial, eclesiástica, si está usted dirigiendo una grey. Si Jehová no edifica esa casa, en vano está trabajando. Porque si Dios no es el centro, de todas maneras, el que Dios no actúe inmediatamente, a corto, mediano, largo plazo, usted va a ver las consecuencias. Si Jehová no está en el centro, si Dios no está en el centro, en vano trabajan los que edifican esa casa.
Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En el Antiguo Testamento, cuando Dios guardaba al pueblo de Israel, no había ejército, no había nadie que pudiera penetrarlos. Había un cerco alrededor de la nación de Israel, impenetrable. No era el ejército de Saúl, no era el ejército de David, no era el ejército de Salomón, no era el ejército de Josafat. Era que Dios cercaba a Israel. De modo que el ejército estaba, pero la protección de Dios estaba más allá. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes de madrugada y hagas muchas cosas, dice, y vayas tarde a dormir y que comas pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Verso 3 al verso 5, acuérdese, los niños son una bendición. Y más allá de ser una bendición, son una herencia de Dios. Pero Dios, con esa herencia, con esa bendición, con ese orden que Él estableció para el hombre y para la mujer, y que les puso apetitos normales dentro de ellos, que van aflorando con el paso del tiempo. Cuando llegamos a la pubertad, a la adolescencia, a la juventud, nos salen esos deseos y entra el gusto, y nosotros los hombres nos gustan las mujeres y a las mujeres nos gustan los hombres. Entra ese propósito que Dios puso en cada uno de nosotros, que es legítimo, y cada uno buscamos nuestra pareja, y cada uno llegamos a tener las relaciones que Dios establece y enmarca en la Biblia, de las cuales procede la familia. Porque yo traigo una semilla, mi esposa es la que recibe la semilla, su esposa es la que recibe la semilla, y se genera un niño o una niña. Ese es el orden que Dios establece. Ese es el orden que permanece hasta hoy. Pero junto con ello Dios nos da responsabilidades. He aquí herencia, es una herencia. Mis hijos y sus hijas son una herencia que Dios deposita en nuestras manos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas, dice el verso 4, como flechas en la mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Usted tiene uno, usted tiene dos, usted tiene tres, usted tiene 4, 5, 6, los que Dios le dé. Son una herencia de Dios. Pero Dios está hablando a través de el salmista David, y está hablando sobre lo que son los hijos. Y en manera figurativa, la Escritura, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, dice: miren, así como el guerrero en antaño traía un morral atrás en su espalda donde guardaba las flechas, donde traía un arco, y donde ese arco y esa flecha le servían para apuntar y dar a un blanco. Esa flecha tenía que ser preparada por él. Y así como él preparaba esa flecha y buscaba la vara más derecha, y en la punta le ponía un pedazo de metal para que cuando pegara en el blanco lograra su objetivo, de esa manera el Espíritu Santo abre el escenario y dice, el entendimiento, y dice: así como el guerrero llevaba sus flechas para tumbar al enemigo, y tenía un propósito por el cual él cargaba esas flechas, de esa manera, o igual, en una manera similar, así Dios dice que nuestros hijos y nuestras hijas deben de ser. Dice el comentarista que en el verso 4 él describe a los hijos como flechas en las manos del guerrero. Pero también dice él que los padres debemos moldear y debemos formar a los hijos con grandes habilidades. Dice que Charles Spurgeon, no sé si lo pronuncio bien, dijo alguna vez: si cuidamos desde el principio, desde que están pequeños, y los dirigimos al punto correcto, debemos de
los veremos salir a la vida para nuestro consuelo y deleite. Dice, criar a los hijos es una tarea que los padres deben de tomar en serio, no a la ligera, mostrando diligencia y dedicación. Los seguidores de Dios debemos de ver a todos los niños como regalos de Dios, y los padres debemos de depender de Él para recibir sabiduría, orientación en la crianza de las familias que Dios nos ha concedido, de manera que muestren fidelidad a Dios. Mi niña, mi niño, mi hija, su hijo, mi hijo, su hijo, no van a formarse solos. Desde que están pequeños, ellos, aunque no hablen, ellos saben muy bien cómo pueden, a mí y a usted, dirigirnos a su antojo. Pero cuando usted le planta cuál es su responsabilidad y cómo debe de tratar ella con él conmigo, o si fuere niña, ella conmigo, si usted le hace sentir quién es en realidad el que dirige, lo va a entender. Pero si no, ella o él tiene la habilidad de aventarlo por delante a usted y a mí, aún así, ahí donde los ve. Por eso Dios está diciendo, Proverbios 22:6, un proverbio muy citado, pero poco entendido. Instruye al joven en su camino, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué dice el versículo? Corríjanme. ¿Y un niño quién es? En el tema de la sociedad, ¿hasta cuántos años se considera un niño? En el orden que vivimos nosotros los seres humanos, está la niñez, está la pubertad, está la adolescencia, está la juventud y está la edad adulta. Son etapas de nuestra vida en las cuales vivimos. Pero la primera etapa de la vida que nosotros vivimos, todos los seres humanos, hombre o mujer, ¿cuál es? Es la niñez. Por eso Dios no se equivoca cuando dice, instruye al niño. Pero ¿qué abarca la instrucción? Corrige al niño, corrige a la niña mientras puedas, porque ya cuando llegue a la pubertad, a la adolescencia, a la juventud, ya es demasiado tarde. Verso 5 del Salmo 127, para pasar al segundo punto. Acuérdese que el salmista está diciendo que es una herencia de Dios los niños, y que los niños son bendiciones de Dios, los hijos, no nada más los niños, está hablando en manera general. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, dice. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Lo que está diciendo el salmista en esos 5 versículos, que Dios es el que hace todas las cosas posibles, y que nosotros debemos de anhelar lo que Dios dice en su palabra ya cuando somos cristianos. Cuando usted no es cristiano, entonces usted puede vivir la vida como usted quiera, no hay problema. Pero cuando usted es cristiano, cuando usted llegó a los caminos del Señor, importante es que entienda los principios de la palabra de Dios para ponerlos en práctica. ¿Para qué? Para cuando, si Dios nos deja llegar a una edad adulta, nosotros tener descanso y deleitarnos en lo que Dios nos ha dado, en la familia, deleitarnos en los nietos, deleitarnos en los bisnietos. Si Dios nos da nos alarga la vida, nos permite. Pero hay responsabilidades que comienzan con nosotros. Ahora, si usted dijera, bueno, yo soy mujer y mi esposo no viene, no está dentro de los caminos de Dios, está bien. Usted no se aflija por eso. Acuérdese del ejemplo de Loida y de Eunice en Timoteo.
Loida era la abuela, Eunice era la madre y Timoteo era el nieto de Loida. Los padres ahí no se nombran. Ellas como mujeres se instruyeron y pusieron todo de su parte para que el nieto caminara dentro de los propósitos de Dios. Y Dios no es infiel a su palabra, Dios es fiel. Porque años más tarde Dios le atravesó en el camino al apóstol Pablo a Timoteo para que fuera su mentor. Y todavía en el siglo XXI hablamos del joven Timoteo, pero Timoteo no se formó solo. Y Loida y Eunice sabían eso. Entendieron que la palabra de Dios no era como la lámpara de Aladino. Tenían que activarse. Es lo mismo en el siglo XXI para nosotros los que somos padres. Dios nos ha dado la responsabilidad y a la madre también le ha dado responsabilidad para ayudar al esposo en la crianza de los hijos y en la dirección. Los niños traen alegría. Salmo 128, verso 1 al 6. Estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. Acuérdese lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 3, verso 16 y verso 17. ¿Qué le dijo? Toda la escritura que es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, que es lo mismo que reprender, para corregir, para instruir en justicia. El verso 17 de esa carta dice: a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados ¿para qué? Para toda buena obra. Para eso sirve la palabra de Dios. Tiene utilidad, es útil, nos enseña, nos reprende, nos guía, nos instruye con un propósito. Salmo 128 es recomendado como uno de los cánticos que entonaban los viajeros en su camino a Jerusalén para las fiestas anuales. ¿Se acuerda que Dios había establecido que una vez al año deberían de reunirse todo israelita habilitado en el lugar que Él estableciere? En el lugar donde le celebraran fiestas, donde estaba el tabernáculo, donde estaba el templo. Una vez al año los israelitas se reunían a celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta de las trompetas, la fiesta de los nuevos frutos. Deuteronomio 16, 16, así lo dice. De modo que cuando ellos iban a Jerusalén, donde estaba el templo, o a donde estuviera el arca, la presencia de Dios, ellos iban cantando y decían: bienaventurado, felizmente, dice el comentarista, bienaventurado, qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. La palabra bienaventurado es cuán grande, cuán feliz, dice el comentarista, qué feliz es aquel que teme a Dios. Ellos van cantando: qué feliz es todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Verso 2. Todo aquel que anda en sus caminos, todo aquel que se deleita en los caminos del Señor. Versículo siguiente, por favor. Cuando comieres el trabajo de tus manos, dice, el trabajo que Dios te permite llevar a cabo, la bendición que es tener un trabajo para solventar los gastos que tienes, para vivir una vida en la cual puedas gustar y deleitarte. Cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. O sea que no es en vano caminar dentro de los caminos del Señor. No es en vano poner de nuestra parte, hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Y esta promesa de alegría no es únicamente para el Padre, dice que es para todos aquellos que teman y sigan a Dios. Este temor debe de hacer que nos arrepintamos de las cosas
que ofenden a Dios. Cuando decimos que vivimos en el temor de Dios, cuando decimos que somos cristianos, cuando tenemos una etiqueta de que somos cristianos, nuestra vida hacia afuera debe de marcar una diferencia. Porque si yo digo con mis labios que soy cristiano, pero los que me conocen y los que viven alrededor de mí ven que mi forma de conducirse no concuerda con la de un cristiano, entonces me van a juzgar, nada más me van a juzgar. ¿Cómo? Con toda la extensión de la palabra. Entonces comienza por yo, que soy cristiano, a entender cuál es mi papel delante de Dios. Yo sé que no soy perfecto, soy perdonado, pero cuando llegué a los caminos del Señor, atrás de mí yo era pendenciero, parrandero y jugador, era mentiroso y todo lo que usted quiera. Mis hábitos eran contrarios a lo que Dios quiere. Pero cuando llegué a los caminos del Señor, mis hábitos cambiaron. Empezaron o debieron de cambiar, porque si no han cambiado, entonces no hubo una transformación en mí. La transformación en la vida del cristiano comienza por el interior y se consuma por el exterior. Porque por eso Dios ha dado de su espíritu, para que si yo era mentiroso, ahora el espíritu me ayuda a ya no ser mentiroso. Si antes yo era maldiciente, ahora el Espíritu de Dios me ayuda para no ser maldiciente. Ese es el propósito por el cual Dios dio de su Espíritu. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Verso siguiente. Tu mujer, tu esposa, será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así como la vid y el olivo eran algo en el Antiguo Testamento muy preciado y que daba testimonio de que la persona que tenía eso era deleite para él, era decir delante del mundo que estaba realizado. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Verso siguiente. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. El verso siguiente, son 6 versículos. Y veas a los hijos de tus hijos, y paz sea sobre Israel. El cántico está entonado y está dirigido al pueblo de Israel, pero no nada más la palabra está encerrada a ellos. Cuando nosotros aplicamos los principios de esa palabra en nuestros días, esos principios siguen vigentes. Cuando nosotros nos proponemos en llevar a cabo la palabra de Dios, esos principios los veremos en nosotros. Dice el comentarista: cuando todos los hijos de una familia están presentes alrededor de la mesa, iluminan el hogar. Qué bendición para los padres experimentar esta alegría. Para terminar y darle lugar a la hermana, el punto número 2, disciplina e instrucción. Disciplinarlos con amor. Habría mucha tela de donde cortar, hermanos, sobre este tema, pero el tiempo es corto y la verdad. Mi intención es nada más dejarle la base de lo que yo entiendo, de lo que Dios dice en su palabra. No es incomodar a nadie, no es tratar de evidenciar a nadie, porque al final del día, la experiencia en lo que a mí me corresponde con mi familia, usted no la va a vivir, la voy a vivir yo. Lo mismo en la suya, usted la va a vivir, no yo. Acuérdese que a nosotros nos gobierna la ley de la causa y del efecto, no se le olvide. Gálatas capítulo 6, verso 7. No te engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso vas a cegar. Así es de que nadie podemos hacer nada en ese terreno. Usted tiene sus niños chiquitos y no se quiere aplicar y es cristiano, está bien,
Pero usted va a cosechar lo que ese versículo está diciendo. No lo va a cosechar el hermano Barrera, ni lo va a cosechar el hermano Flores, lo va a cosechar usted. Porque esa palabra, ninguno de nosotros podemos traspasarla. Para terminar, Proverbios 22:6 y Proverbios 22:15. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es bien clara la escritura. Aplícate con el niño, disciplínalo si es necesario. Enséñale el respeto, enséñale los principios, enséñale los valores, enséñale a respetar a mamá, a respetar al mayor, enséñale a defenderse en la vida en base a lo que la Biblia dice. La vara y la corrección, o sea, cuando usted los disciplina, a su hijo y a su hija le van a dar sabiduría en la vida. Mas el muchacho consentido lo va a avergonzar a usted y me va a avergonzar a mí. Eso a lo mejor no le gusta lo que le estoy diciendo, pero no se lo estoy diciendo de mi experiencia, hermana. Se lo estoy diciendo porque ahí está. Si usted desglosa ese versículo, dice que si usted le aplica disciplina y corrección a su hijo o a su hija, le van a dar sabiduría y le van a dar alegría a usted. Pero si usted lo consiente, él lo va a avergonzar, no de grande, desde chiquito o chiquita. Hermana, el lugar es suyo. Ya me le quité minutos. Dios le bendiga, hermano. Qué bueno que me quitó minutos. Good to see you, Paul. Been praying for you. No quiero que se enojen conmigo, hermano, porque a mí me criaron de una manera bíblica, pero hoy en día crean de la manera de la ley, que a los 18 años ya usted no le puede decir nada a su hijo, que ellos ya son adultos. Me disculpa, pero esta lección de ahora enseña que eso es incorrecto. Por eso tenemos tantos jóvenes adultos que ya no sirven a Dios, porque llegan a cierta edad y ellos ya pueden decidir lo que ellos quieren. Y aparentemente lo que se les enseñó, ¿dónde está? Pero vamos a la palabra para probar lo que estoy diciendo. Y es muy importante la instrucción hacia nuestros hijos. Segunda parte de la parte número 2, instruir con amor en Efesios 6:4. Y bajo la inspiración, Efesios 6:4. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos instruyó a los padres a no, ¿qué dice aquí? Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y quizás ustedes ahorita, algunos, se sientan tristes porque a lo mejor su padre no lo disciplinó. Golpear no es disciplinar, hermano. Golpear es abusar. Patearlos, eso es abusar de los niños. Disciplinar es diferente. Y yo sé que quizás algunos por falta de conocimiento tuvieron padres que los trataron mal. Inclusive hubo mucho abuso y todavía hay mucho abuso de los padres hacia los hijos, de golpearlos, de provocarlos a ira, de hablarles bien feo, y como ellos están chiquitos, ellos no se pueden defender y crecen con un resentimiento grande. Y yo quiero pedirles perdón si alguno en esta congregación sufrió con padres pecadores de esa manera. No eran cristianos ni conocían la palabra, pero quizás eso es parte de la razón porque algunos sienten resentimiento. Día de los padres no les gusta celebrar porque les trae mala memoria. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios no tenemos por qué criar a nuestros hijos de esa manera. Dice aquí, y no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación de ¿qué? Del Señor, de su palabra. Cuando hacen algo mal, lo llevamos a la palabra para enseñarles. La Biblia dice que esto no es correcto. Y seguimos aquí, aunque la instrucción de Pablo es sabia para el padre y la madre, en el tiempo de los romanos, en aquel tiempo, había una ley romana que decía, se llamaba patria potestas, poder exclusivo de un padre. Le daba la autoridad absoluta a los padres, y por eso
aún no siendo romano, aún no siendo hispano o lo que sea, yo me recuerdo también, papá me disciplinó severamente y le digo una cosa, nunca volví a repetir lo que hice porque no se me olvidó. A veces que necesitamos corrección, hermano, pero no abuso. Entonces, Pablo dijo a los padres que dejaran de lado sus derechos legales y priorizaran la enseñanza a sus hijos sobre cómo servir a Dios. Y eso es lo que no estamos haciendo hoy en día, lo puedo decir, hermano, que dejamos, aquí los traen a la escuela dominical, maestra, enséñale tú, maestro, enséñale tú a mis hijos. ¿Y ustedes qué les enseñan en su hogar? ¿Tienen su servicio de hogar con sus hijos? ¿Les enseñan la palabra? Entonces dejan toda la responsabilidad a la iglesia. Y a ratito por eso andan culpando a la iglesia cuando usted no ha hecho su trabajo porque usted no lo enseñó o hubo algo entre la familia que se deshizo el hogar y los que sufrieron, los que sufren son los hijos siempre. Ellos llevan el sufrimiento de padres y madres que no hacen lo que deben de hacer. Entonces después tratamos de mejorar eso como podemos, pero los que sufren son los hijos. Entonces cuando un niño comete un error, hay veces que somos muy severos, como preguntaba el maestro, yo lo dije la semana pasada. A nosotros se nos enseñan que los niños de 2, 3, 4, 5 años, esa es la edad que tienen su mente bien fresca y están aprendiendo todo. Usted se espera hasta 12, 13, 14, usted va a tener un rebelde en sus manos que le va a contradecir todo, que todo va a ser puro rebeldía. Porque aquí es lo mismo, le voy a leer exactamente lo que nos dicen aquí, que los escritos de Pablo eran contraculturales. ¿Qué era la cultura? Que el padre tenía la ley absoluta sobre los hijos, que el padre podía hacer lo que él quería, pero Pablo le dijo que eso no estaba correcto. Pablo dijo a los padres que dejaran de su lado sus derechos legales y le dieran prioridad a la enseñanza a sus hijos cómo servir a Dios. Y esto es de los dos. Cuando los niños judíos eran de 12 años para abajo, la madre es la que los instruía. Y hay veces que, ¿qué decimos las madres? Ay, vas a ver a la tarde que venga tu papá. Y el niño dijo, tengo todo el día para portarme mal, aunque para la tarde se le olvida a mi mamá. Queremos dejarle toda la responsabilidad a los padres. Eso es incorrecto, hermano. Nosotros también debemos de poner disciplina en nuestros hijos. Así como respetan al padre, deben de respetar a la madre. Por eso hay veces que no nos respetan porque nosotros no ponemos la autoridad que Dios nos da para dirigir a nuestros hijos. El punto de Pablo es que la familia, no la iglesia, y estoy leyendo, no la iglesia, la escuela o cualquier otra institución tiene la principal responsabilidad de la formación. En la formación bíblica y espiritual de los hijos somos nosotros. Nosotros debemos de enseñar. Y hay veces que es muy difícil porque la madre es la cristiana, el padre nomás es un señal que aparece allí, pero él no toma responsabilidad. A él no le interesa si sus hijos vienen a la iglesia o no vienen. Y un día van a dar cuenta a Dios esos padres débiles, porque son pronto para querer embarazar a la mujer y tener sus niños, pero no son pronto para criarlos. Le dejan toda la responsabilidad a las mujeres. Y luego no le levante la voz la mujer porque también ella siente el golpe del hombre. Entonces, esas son las cosas que estamos luchando hoy en día y vemos los resultados que sufren los hijos. Ellos ven todas estas cosas. Si alguien nos escucha en las casas, son nuestros hijos. Si alguien sabe cómo somos, son nuestros hijos. Hay muchas maneras en que los padres pueden provocar a sus hijos. Y como se dice aquí el escritor, no pasar tiempo con ellos, ¿ok? Ellos se sienten abandonados, no tengo tiempo. Viene, papi, mira eso, quítate de aquí. Papi, me dijeron, quítate de aquí. No tengo tiempo. Después, ¿ok? Vamos a querer esa atención a los 12, 13 años y para ese tiempo ellos van a hallar amigos y amigas que les van a dar la atención y nosotros no vamos a ser prioridad de ellos porque fue lo que sembramos nosotros. Perderlos, enojarnos de una manera fea delante de ellos es antibíblico, hermano. No debemos enojarnos feísimos delante de Dios, gritar, hacer. Seguro que sí, nosotros asustamos con la voz, pero los pecadores hacen lo mismo. Entonces nosotros debemos de controlarnos cuando estamos teniendo algún momento difícil en nuestra vida. Los niños pueden volverse amargados si los regañamos duramente. Siempre los estamos, siéntate y no te muevas. ¿Y qué esto? ¿Quién va a querer venir a una iglesia que siempre lo están regañe? Mira, ¿a qué voy?
¿Acaso estamos en la casa? Mi hijo, vamos a cantar porque en la iglesia cantamos esto. Mi hijo, lee un versículo para que estés listo en la iglesia. Lleva tu Biblia y ahí le enseña la Biblia, cómo es lo que están leyendo, lo que están haciendo. Y ahora, ojalá que este aparato que tenemos lo usemos para ilustrar lo que estamos aquí. No es para estar nomás así, es para ilustrar. Y eso les va a llamar la atención a los niños cuando ellos miren un sermón ilustrado por medio de lo que está aquí atrás. Para eso fue una de las razones por qué lo compramos. Seguimos aquí. Dice aquí, no exijamos demasiado de, tienes que ser un 100, tienes que hacer un 100, cuando nosotros nunca hacemos ni 50 en la escuela. Estamos exigiéndoles a ellos algo que nosotros no hacemos. Esa es hipocresía, hermano, de veras. ¿Tomó tiempo para enseñarle a sus hijos? ¿Tomó tiempo para hacerle su homework con ellos? ¿Tomó tiempo para ver lo que está pasando? Usted ni cuenta se da lo que el hijo está haciendo. Eso es hipocresía, hermanos, ¿ok? Exigimos demasiado, disciplinamos con demasiada severidad, le dejamos pintado el cinto. Eso es abuso, hermano, eso es abuso. Cuando usted le deja la marca a los niños es abusar de un niño. No quiere decir que no le podamos disciplinar, seguro que sí, pero abusar es otra cosa, es totalmente diferente. Establecemos estandartes dobles. Tú cállate la boca y yo grito todo lo que yo quiero. Tú no digas eso, pero yo lo digo. Tú no puedes comer ese dulce y yo comiéndome un chocolate grandote. ¿Okay? Nos volvemos, aquí dice, y no nomás lo voy a repetir yo, nos volvemos hipócritas. Los comparamos con otros. Debes de ser como la niña del hermano. Así debes de ser tú ser. Le agarran un resentimiento a la niña del hermano. Porque nadie no somos iguales, nadie. Y yo no quiero que mi hijo sea como nadie más. Yo quiero que él sea como Dios quiere que sea. Y que según yo lo eduqué, así es como él va a ser. Y usted siempre oye que yo digo yo nunca meto al pastor porque él tendrá su modo de dirigirlo. Yo sentía la responsabilidad, yo lo cargué en mi vientre, yo tuve 3 meses con él en mi vientre que nadie sabía, nomás yo y él que estaba embarazada, y por eso es tan especial para mí, porque fue planificado. El niño no fue un accidente, el niño fue planificado, nació 4 días antes de lo que había nacido por la planificación. Cuando nuestras familias son planificadas son algo especial, hermano. Y esto es lo que de ustedes que tienen jóvenes deben de platicar con ellos. Decir la severidad de tener sexo fuera del matrimonio, echarse compromisos que después andan con problemas. Pero los que tienen los niños chicos, hable con ellos. Porque ya ahorita en la escuela les están diciendo cosas que ni a nosotros nos decían nunca. Seguimos aquí, ¿ok? Si le prometemos algo, si haces un 100 te voy a llevar a comer una hamburguesa y luego no le llevamos a cabo la promesa. Si vas a ver el verano los vamos a llevar a Branson y nunca los lleva a ningún lugar. Pero usted sí se compra un carro nuevo y usted sí se va a comer por ahí y a ellos los deja fuera. Todo eso ellos están viendo y este es el ambiente que ellos están cultivando en su corazón. Y algunos de ustedes aquí saben lo que ustedes han sufrido y pensaron, ¿cuándo llegará el día que voy a ser adulto? Porque conmigo fueron muy severos. Entonces, la mejor, aquí dice, mostramos favoritismo. Yo no sé, yo nomás tengo uno, ¿ok? Pero hay quien tienen más niños y le favorecen a uno para el otro. Quieren uno y al otro no. Y eso no debe de ser. Aunque uno es como es, el otro es como lo es, los dos son de nosotros. Amén. Y debemos amarlos igual, así como Dios Padre Celestial nos ama a todos por igual y a todos nos da las mismas cosas en el futuro. No haga distinción entre sus hijos. Quizás uno es más favorecido por usted, más cerca de usted, más en común, pero los dos vinieron del mismo lugar, del mismo, y tenemos que amarlos igual. La mejor alternativa en cada caso es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a llevarlos a la palabra. Mira, mi hijo, te robaste esto, aquí dice no robarás. Y mira lo que pasa con los que roban. Y yo tengo una filosofía en la guardería y trabaja, hermano. Los niños ahí saben que si me dicen la verdad, no hay castigo. No hay castigo. If you tell me the truth, you're not going to get in trouble. Y ellos mismos dicen al otro, dile la verdad, que ya no te castiga. Entonces llegó una madre una vez y dijo, ¿qué es eso que les estás diciendo? Le dije, sí. Dijo, pues me dijeron a mí y yo los castigué y se enojaron, que dice que no debo castigarlos porque es mi filosofía. Pero cuando uno los enseña a decir la verdad, ellos dicen la verdad, hermano. Y podemos amonestarlos con la palabra de Dios. Me dijo, no eches mentira, porque mira lo que dice aquí. Y luego nos oyen a nosotros, no contestes el teléfono porque es el pastor. Y no, mejor no contestes, ¿verdad? Nosotros mismos les enseñamos muchas veces de cómo mentir, hermano. Nosotros mismos nos ven nuestro ejemplo. Pero ustedes no, los que están oyendo fuera de aquí, ¿ok? Entre paréntesis, hermano, gracias por orar por mi tía.
le pusieron el pacemaker y el doctor dijo tan pronto le pusieron el pacemaker, ella comenzó a respirar bien y pidió pizza y que tenía hambre. Solo que gracias por sus oraciones porque Dios es bueno. Seguimos aquí, ¿ok? Esto significa enseñar a los hijos a honrar y obedecer a Dios, animarlos a aceptar a Jesús como Salvador, instarlos a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Usted ha hablado con sus hijos de ser llenos del Espíritu Santo, hermano? ¿Ha tenido una conversación con sus hijos que ya entienden? ¿Qué edad? ¿Qué es la edad de conocimiento? Algunos niños de 6 años son más listos que los de 12, hermano, porque se han criado en la calle, se han criado bajo circunstancias difíciles. Ellos ya saben, quizás más, han visto más que yo de adulta. Han pasado por momentos difíciles. Solo que cada niño madura a diferente edad según su crianza. Entonces, ya hablamos con ellos de aceptar a Cristo, ya hablamos con ellos de buscar la llenura del Espíritu Santo, o ni nosotros la buscamos. Okay, eso es algo indispensable. Hay veces que nosotros los padres cometemos errores, hermano. Nosotros no nacimos siendo padres. Yo cometo errores, yo digo, pero ahora que está mi hijo grande, hablamos como dos adultos y creo que yo nunca le hablé gucci, gucci, gui, que gui, gui, que le hablan hacia los niños. Nunca, el mío siempre le hablé como adulto, como hablaba yo. A veces que uno mismo los hace como ellos son y porque los queremos, hermano. Cada uno tiene su modo de criar a sus hijos. Pero podemos cometer errores porque estamos aprendiendo. Y ustedes que ya tienen hijos de la adolescencia, mis oraciones son por usted, porque hijos les preguntan las preguntas y usted nunca sabe en qué viene. Ustedes hijos que tienen hijos chiquitos, gócense, hermano, ríanse ahorita de la vida, porque su mañana llegará con sus adolescentes, que Dios sabe un día es diferente que el otro, pero ¿sabe qué lo va a suplir? 1 Pedro 4:8, tendré entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando disciplinemos a nuestros hijos, vamos a hacerlo con el amor de Dios. Vamos a hablarles del amor de Dios. Y sí, hay veces que tenemos que pasar la vara por ahí porque hay algunos que son más tercos que otros, hermanos. Hay unos que la palabra no es suficiente, pero tampoco no podemos llegar al punto de golpear y abusar de los niños porque eso no es bíblico tampoco. Seguimos aquí. ¿Cuál es el papel de la... A ver, hermana Gracie, ¿cuáles son algunas maneras de disciplinar a nuestros niños sin provocarlos a ira? ¿Cómo los podemos disciplinar sin provocarlos a ira? Amén. ¿Cómo pueden los padres asegurarse que sus hijos sepan que son amados? No importa qué suceda. Mi hijo sabía. Yo siempre le decía, tú eres el más guapo de todo el mundo. Y llegó que cuando estaba creciendo él se miraba en el espejo, man, I'm good looking, porque su mamá le había metido eso a la cabeza de todos los días. Uno mismo les levanta el ánimo, el autoestima, hermano. Muy inteligente, you're the smartest kid in the whole world, you're the this, y él se cree porque pues, su mamá y su papá se lo dijeron, y su mamá y su papá, según ellos, saben todo. Entonces nosotros los podemos hacer, pero hay una cosa muy mal, y quiero, hermano, que no se le olvide. Nunca diga que su hijo es un ignorante. Peor, la palabra stupida. Ok, nunca se les dice a esos los hijos, porque usted mismo le rebaja su autoestima. Usted los hace que ellos se sientan que no son nada. Cuando nosotros maltratamos de esa manera a nuestros hijos verbalmente, nosotros mismos los reducimos a nada. O los hacemos que son los presidentes de mañana, o los podemos hacer los homeless de mañana también, porque nosotros estamos. Yo estoy muy proud de un joven que está en nuestra congregación, porque está buscando su maestría. Y yo toda la vez que lo miro, Dios sabe que le pregunto, ¿estás en la escuela? Y sigues adelante. Y qué bueno, y estoy orando por ti. I'm so proud que alguien está saliendo más arriba. Salimos hasta lo que podemos, pero eso es extra. Y aquí está esta mañana. Y yo me siento bien orgullosa. ¿Sabes qué platico? Tenemos un joven que está trabajando y tiene su familia. Y yo sé de dónde vienen sus abuelos. Yo fui a su casa, pero está sacando su master's degree. Es algo muy especial, porque no donde quiera lo vemos. Y debemos dar gloria al que gloria merece. Seguimos en la parte número 3, hermano.
El propósito de la corrección de Dios. En nuestra búsqueda de buenos modelos de crianza, debemos fijarnos en nuestro Padre Celestial, hermano. Somos sus hijos y Él nos ama y queremos Él quiere que tengamos una vida que lo glorifique. Vamos a Hebreos 12, 5 y 6. ¿Ok? Dice Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirigí diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Si me disciplinó es porque me lo merezco, hermano. Y como un buen padre, Él quiere que yo mejore. No quiere que ande de mentirosa, porque no voy a ir al cielo con Él. Me va a tener que mandar al infierno por andar de mentirosa. Entonces, a veces cuando mentimos y buscamos nuestra propia salida de las cosas, nos va mal. Y porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota la vara a todo el que recibe por hijo. Si Él lo hace, continuar nosotros. No está en nuestra vida siempre andar golpeando a nuestros hijos, no, de ninguna manera. Y si algunos de ustedes a lo mejor son como el pastor, y lo voy a decir aquí enfrente de él, cuando mi hijo estaba chiquito, estábamos con unos familiares celebrando Navidad, y él pues no sé qué pasó, agarró y aventó ahí en la mesa un tenedor, y el pastor se levantó y fue y lo disciplinó. Yo estaba bien contenta porque nunca lo he visto disciplinarlo, y creo, muy apenas le tocó el peña, pero creo, y luego cuando llegamos a la casa, nos preparamos todo para dormir, y estaba sentado a la orilla de la cama. Le dije: pues ¿qué tienes? Acuéstate. No, dijo, es que le pegué a Eddie. Ahí está el padre, nunca le había disciplinado y pues no estaba en puestos, o que a lo mejor algunos son así, que no están en puestos. Mejor hablamos con ellos, y hay veces que es todo lo que se lleva. Solo que seguimos aquí. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Dice en Proverbios también, dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. La disciplina que recibimos de Dios y que nuestros hijos reciben de nosotros viene con amor, hermano. Debe de ser piadoso. ¿Qué es la piedad? Es mansedumbre, es compasivo, es benigno, es clemente. Cuando disciplinamos a nuestros hijos con clemencia, con misericordia, me duele más. Y yo sí puedo decir, a mí me duele más, me dolía más que a él, porque yo pues no me gustaba hacer eso, lo que tenía que hacer. Solo que gracias a Dios, hermano, por aquellos padres que saben la diferencia entre disciplinar y no golpear, no abusar. Y para ustedes que están aquí recordando el abuso de algunos padres, no eran cristianos quizás, ellos no sabían, hermanos, pero nosotros no hagamos con nuestros hijos como hicieron con ustedes, así, ¿ok? Y seguimos aquí. La palabra griega disciplina implica corrección que conduce al crecimiento o mejorar. Una disciplina nos hace crecer, hermano, nos hace mejorar. ¿Qué pasa si el niño se atraviesa en la calle y nomás vamos y lo agarramos y lo traemos para atrás y nos reímos todo? ¿Qué va a hacer el niño de vuelta? Él se va a cruzar a la calle de vuelta. ¿Y qué va a pasar si es el único hijo y le pega un carro y queda atropellado, queda inválido o lo matan? Que no hubiera valido mejor agarrar una varita y decir: no te vuelvas a hacer, porque esto te va a pasar y esto te va a pasar y esto te va a pasar. Y él puede, más que nada, que va a aprender, ¿ok? Entonces seguimos aquí. Dios nos manifiesta esa gracia. No se da por vencido cuando somos lentos para aprender. ¿Acaso nosotros de adultos nunca hemos ofendido a Dios, hermano? ¿Y cómo aceptamos su disciplina o no aceptamos la disciplina? O alguien nos llamó la atención y nos enojamos y no hacemos nada. Pero nosotros somos adultos, no queremos que nadie nos diga nada, ¿verdad? Solo que Dios manifiesta esa gracia, ¿ok? Y también nosotros debemos mostrar gracia a nuestros hijos. Acuérdese, instruirlos con amor, tener paciencia con ellos. Y peor cuando ya son adultos, hermanos. ¿Qué no queremos darle a nuestros hijos? Cuando tenemos el amor de Dios, queremos todo por el hijo. Hay veces que me dan algo de comer y pues yo sé que mi hijo no come cierta comida, pero mi nuera sí, a ella le encanta. Y sí, ¿qué le dieron? Aquí te traemos poquito. Ese es el amor que tenemos hacia ellos, que les damos lo que nosotros podamos. Seguimos aquí adelante, que dice el 6. Vamos a ver al 7, ¿ok? Beneficios de la disciplina. Solo quedan ya 10 minutos. Si cuando era niño lo corrigieron con amor,
¿Cómo nos sentimos, hermano? Ahora piense en nuestras propias intenciones cuando disciplinamos a nuestros hijos, a nuestros nietos. No, hermano, yo a los míos les digo, ustedes no le pegan a mis nietos, yo haré justicia con ellos, porque los nietos son diferentes que los hijos. Todavía los hijos nos despegamos de ellos poquito, pero los nietos para mí son diferentes de ellos, ¿ok? Y cuando se lleva a cabo de una manera piadosa, benigna, clemente, compasivo, mansedumbre, debemos de ayudarles. Hay veces que los míos, los dos nietos, ahí está en la última sabiduría que me queda. A veces que me dicen que ayúdame a escribir un papel, una historia. Ahí estoy hasta medianoche haciéndolo, o haciéndolo por ellos, ayudándoles como yo puedo. No puedo ya mucho, pero el amor que tengo por mi hijo está transmitido a mis nietos también. Y quiero ayudarles a ellos también. No quiero que ellos sufran, quiero que ellos tengan una mejor vida que lo que yo tengo. Y creo que cada padre quiere eso para sus hijos, una mejor vida que la que tenemos nosotros. Seguimos aquí. A algunas personas les cuesta ver a Dios como Padre Celestial debido a la triste experiencia con un mal padre terrenal. Y como digo, si su padre era pecador, a lo mejor usted vio cosas, la borrachera, las maldiciones y cosas así, pero es que él no era cristiano. Usted y yo sí somos cristianos. Usted sí sabemos cómo nos debemos de comportar como padres. Sin embargo, como nuestro Padre Celestial es perfecto en todos los sentidos, Él nos ama más allá de lo que cualquier ser humano pudiera expresar. Él me ama a mí más que lo que yo puedo amar a mi hijo. Mi Padre Celestial, mi Salvador que murió en la cruz del Calvario me ama. Por eso me perdona, por eso está al tanto, por eso Él manda a los ángeles que cuiden de nosotros. A veces no realizamos la vida que vivimos, es por el amor del Señor hacia cada uno de nosotros. Él nos ama más de ya dije, experimentar su corrección amorosa es parte de ser su hijo. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Habrá padres de veras, hermano, que no les interesan sus hijos? No les interesa si tienen que comer, si tienen que vestir. Y sí los hay, hermanos, sí los hay. Hay padres que abandonan a sus hijos y esos hijos crecen con ese sentir en su corazón que ellos no entienden. Miran a su, quizás el Father's Day, Mother's Day, y miran los otros hijos celebrando para sus padres y dicen, yo al mío no le interesé, el mío no tiene tiempo para mí. Y debemos de buscar, no le hace qué edad tengan, hermanos. Yo tenía 60 años el día que mi papá pasó a la eternidad. Allí estaba yo al otro lado de él en la cama. Yo sé que ahora la ley nos dice que a los 18 años son adultos, pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que debemos de honrar a nuestros padres, no le hace qué edad tengan. No le hace que como sean, nosotros debemos de honrarlos, respetarlos y siempre darles su lugar, porque nunca dejarán de ser nuestros padres, siempre. Y al padre cristiano, yo lo digo porque los míos fueron cristianos, me amaron hasta el último suspiro que ellos tuvieran. Todavía tenemos lo que tenemos por la modo que ellos proveyeron para nosotros. Sus buenas obras de ellos, aunque ya se fueron hace muchos años, siguen sosteniéndonos a nosotros hoy en día. Cuando uno es un padre, tiene el mejor disposición del hijo en sus manos. Queremos que ellos tengan de lo mejor. Y aunque a nosotros, como escuché yo el testimonio triste del hermano Alex el miércoles, y se me quedó pensar, un muchacho tan guapo, tan listo, tan trabajador, que no tuvo un padre o madre proud of him, orgulloso de tener un hijo tan dedicado con sus hijos, con su esposa que ha salido adelante. Para mí sería tan especial un hijo como el hermano Alex, estar en la casa de Dios, dar un buen ejemplo. Entonces hay veces que no realizan, porque no son cristianos, no realizan la buena fortuna o la buena habilidades que tienen los hijos cristianos. Pero eso es porque el pecado los tiene cegados. Pero I'm proud of you, hermano Alex. I'm very proud of you. Entonces seguimos aquí adelante. Nuestro Padre Celestial es perfecto en todos los sentidos. Él nos ama más que lo que nosotros sabemos del amor, ¿ok? Su corrección amorosa es parte de ser su hijo. Dice el 8, ¿cómo dice aquí? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ¿sois qué? Usted dígalo, yo no. ¿Qué pasa cuando no somos padres para los hijos? ¿Cómo los tratamos? Como bastardos.
y no como hijos. Tenemos que amar a nuestros hijos. Tenemos que, hay veces que traemos el hijo ya de 40 y tantos años y ahí lo traemos todavía, apurándose por esto, apurándose por lo otro, porque tenemos el amor de Dios en nosotros. Así Dios con nosotros de más de 70 años y todavía se apura por mí, cómo llego yo al trabajo en mi carrito, cómo me manda a los ángeles para cuidarme, cómo me da la fuerza para caminar. Él todavía se apura por nosotros, aunque tengamos tantos años. Entonces, hermano, no sea como las leyes de ahora en día, que a los 18 años ya tú vas, no. Es cuando más oramos por ellos. Señor, ahora que tienen su familia, tienen sus hijos, ayúdalos a seguir adelante. Y todo lo que podamos ayudarle, sea poquito, sea mucho, lo llevamos a cabo, hermano, porque no dejan de ser nuestros hijos. Nos acordemos que nuestro Padre Celestial no nos deja. Él provee por nosotros. Y seguimos aquí, ¿ok? El 8. Pero si os deja sin disciplina, acuérdese, si no disciplinamos, si no aconsejamos a nuestros hijos, los tratamos como bastardos que no nos interesa, hermano. Tenemos que aconsejarlos, aun cuando nos quieren, dile, mira, mi hijo, yo sé que tienes ya 40 años, pero no dejas de ser mi hijo y no debes de andar tomando delante de tus hijos. Es muy mal ejemplo para ellos. A ratito que los mires tirado en el piso de borrachos es que tú les diste ese ejemplo. Pero dígalos solo, lléveselos a comer en un lugar y aconséjelos solos. Ellos solamente van a imitar lo que ven de nosotros. Y hay veces que queremos culpar medio mundo, pero el mundo de nuestros hijos somos nosotros. Nosotros somos lo que les enseñamos, lo bueno o lo malo a ellos, ¿ok? Y todo se lo estoy haciendo con un amor de una madre anciana, ¿ok? Nada, estoy enojado con nadie, ni sé nada de nadie. Por eso me gusta hablar, ¿ok? ¿Por qué no? Entonces, en el versículo, ¿qué dice el versículo 9? El autor de Hebreos compara la disciplina de un padre terrenal con la disciplina de Dios. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Nuestros padres nos disciplinaban, quizás del modo que ellos sabían, quizás no como nosotros nos gustaría, pero gracias a Dios que hasta aquí hemos llegado. Y los que servimos a Dios tenemos el manual, tenemos la Biblia, que nos dice cómo disciplinar, cómo hablar con nuestros hijos. Son nuestros y un día vamos a dar cuenta a Dios, ojalá ante el tribunal de Cristo, cómo los tratamos, cómo oramos por ellos. ¿Él es hijo de usted, hermano? Welcome, I've been praying for you. Okay. Pero le doy gracias a Dios que, como dice aquí, nuestros padres terrenales nos disciplinaban. Y si lo hacían era para corregirnos, para llamarnos la atención, para que no hiciéramos algo mal. Como digo, algunos lo hicieron muy severo, otros no lo hicieron bastante severo, pero gracias a Dios que ahora tenemos la Biblia que nos corrige a nosotros y nos dice cómo debemos de hacer. Entonces el versículo 10, Él tiene en nuestra mente, ¿qué dice el 10? El 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Mire, ahí le dice como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Él quiere que seamos santos. Dice, ser santo porque yo soy santo. ¿Y qué dice? Sin santidad nadie verá a Jehová. Tenemos que, hermano, aprender a través de la palabra cómo Él quiere que seamos preparados para toda buena obra. Estudiábamos esta semana. Él tiene en mente nuestra santidad cuando nos corrige. Vivir para siempre es una recompensa digna para aceptar su disciplina. Si Él me disciplina es porque me quiere llevar donde Él está. Y los que creemos en el más allá, una eternidad con Él. Hermano, no hay veces que no nos puede llevar como somos porque a veces somos mal hablados, a veces que nos portamos mal, a veces que nos enojamos con todos, a veces que nadie nos hace gusto, criticamos todo, we had a bad hair day, nos caímos de la cama, todas esas cosas pasan, pero hay que pedir perdón. Y hermanos, un consejo, si usted ofende a su esposa con harsh words, pídale perdón. Y hermanas, si usted ofende a su esposo con harsh words, duras palabras, pídale perdón también. No nomás porque tenemos la autoridad, podemos tratarnos los cónyuges unos a los otros. Esto tenemos la responsabilidad de parte de Dios. ¿Ok? El 10, el 11, ¿cómo dice? Aquí concluye. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que no han sido ejercitados.
Tarde que temprano, hermanas, un día su hijo mayor le va a decir, Mom, I remember what you used to tell me. Yo me acuerdo lo que me decías, Mom. Y ahora que tengo mis hijos, you were right, tú estás bien. Quizás se lleve años para cuando veamos, pero dice que cuando nosotros los hemos creado en el amor de Dios de niños, ellos cuando son adultos no se van a separar, no se van a separar de ellos. Yo anhelaba ver este hijo de la hermana, he orado por estos 4 hijos de la hermana, y uno llegó ahorita y qué fue lo que vi, le dio un beso. Qué precioso eso, que era yo por tener mi madre también ahorita, pero gracias a Dios, la disciplina que viene de Dios es para nuestro bien, hermano. Podemos aceptarla y podemos adoptarla, porque el resultado de la disciplina es amor. Debemos seguir el ejemplo de Dios al corregir a los hijos con el que ha bendecido nuestra vida. La disciplina que damos debe estar motivada porque queremos que nuestros hijos crezcan en santidad, que crezcan en sabiduría, que sean buenos ciudadanos aquí y lleguen a ser buenos ciudadanos del cielo. Depende de nosotros, es mucho, hermano, porque nuestra responsabilidad nunca se acaba. Puede ponerse de pie, y la otra semana es el deber de los hijos hacia los padres. Tráigase sus hijos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te alabo y te bendigo, te doy gloria, te doy honra por tu